esta jornada que iniciamos hoy de la Diplomatura en Ley de Medios Audiovisuales y Reconversión Cultural, organizada por el Programa Universitario de Comunicación Audiovisual para la República Argentina del Instituto de Extensión de la Universidad Nacional de Villa María, Córdoba, acompañada en gestión y contenidos por la Defensoría del Público de Servicio de Comunicación Audiovisual, financiada y avalada por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación. Desde la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales, estamos transmitiendo en directo a las universidades nacionales de Avellaneda, Bahía Blanca, Corrientes, dictado en conjunto con el INTA, Bellavista y la Red de Comunicadores del Mercosur. Entre Ríos, sede Concordia y Paraná, Misiones, Posadas, Río Negro, Viedma, Córdoba, Villa María y La Rioja en conjunto con la delegación AFCA de la mencionada provincia. También la Sociedad Civil de Comunicación Comunitaria Mateñiel, de Goya, Corrientes, y Vialemacé del Valle de Punilla, Córdoba. En esta clase número 11 de la diplomatura, la conferencia está a cargo de la compañera Liliana Lizondo y del compañero Claudio Vívori. Liliana es licenciada en Comunicación Social, egresada de la Facultad de Artes y Ciencias de la Universidad Católica de Salta, investigadora, profesora adjunta e investigadora de las cátedras Taller de Producción Radiofónica y Residencia, pasantía en el ámbito de la promoción comunitaria de sede de Tartagal de la Universidad Nacional de Salta. Fue representante del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual por las universidades públicas con carrera de Comunicación Social, presidenta de la Red de Carreras de Comunicación y Periodismo de Argentina, Redcom, acompaña de sus inicios a FM comunitaria La Voz Indígena. Maestría en Planificación y Gestión de la Comunicación. La tesis se encuentra en proceso de evaluación en la Facultad de Periodismo y Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata. Premio AFCA por su intervención en el radioteatro Los Gritos del Destierro, en FM comunitaria La Voz Indígena. El compañero Claudio Vívori, licenciado en Sociología de esta Casa de Estudios de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, docente e investigador en la Facultad de Ciencias Sociales, en la Universidad Nacional de La Pampa, en la Universidad Nacional de La Matanza y en la Universidad Nacional de La Plata. Desde la Dirección de Capacitación y Promoción de la Defensoría del Público es corresponsable del diseño y dictado de talleres en todo el país relacionados con el asesoramiento, creación, contenidos y seguimientos de radios y canales de TV comunitarios en comunidades de pueblos originarios. El tema que nos compete hoy son los pueblos originarios en el mapa mediático. Sin demorarnos más, vamos a dar inicio a esta videoconferencia. Muchísimas gracias a todos y a todas. ¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas. Bueno, tal como lo indica el calendario de la diplomatura, el tema que vamos a abordar hoy es el de la comunicación con identidad. Yo antes quiero hacer una salvedad. Estoy acá porque vivo en esos pueblos del norte con indios y digamos, no he conocido a los indios por la bibliografía, sino por la convivencia desde lo cotidiano, y las lenguas originarias las he conocido desde la mendicidad en el recorrido que los sábados hacen los paisanos por toda la ciudad. Y la invitación de Juan a estar acá tiene que ver con eso, con que desde el colectivo de comunicación que integro hemos logrado llevar esa lengua de la mendicidad a un medio público primero que ha sido Radio Nacional y después a una FM. Y entonces desde ahí, digamos, es mi inserción en esta clase de hoy. Eso quiere decir que vivo en Tartagal, que en Tartagal hay una situación así como muy rara porque hay 7 u 8 pueblos originarios y con ellos convivimos en lo cotidiano. Vamos a tratar de llevar con Claudio la clase sin que... Ahí está. Yo cuando pensaba en cómo organizar la clase, pensaba que el nombre de la diplomatura ya no, medio que nos interpelaba, digamos, la reconversión cultural
tiene que ver con eso que desde esta perspectiva, la de los pueblos originarios, con la de no pensar una Argentina monocultural. La ley reconoce que hay diferentes lenguas, después un poquitito más adelante lo vamos a ver, y entonces digo, tenemos que reconocer que vivimos en un país diverso. Es medio conocido que hay 32 o 35 pueblos originarios. Entonces, la comunicación con identidad se presenta como, yo la entiendo, digamos, como una interpelación de los pueblos originarios a lo que se estaba proyectando como nueva ley de servicio de comunicación audiovisual, diciendo, a ver, no somos radios comunitarias, no somos radios públicas. Digo lo de comunitaria porque uno en principio tendería como a incluirla dentro de las radios comunitarias por el tipo de sujeto al que está destinada esta comunicación. Hablamos de los excluidos de la palabra, y una primera tendencia es a incluirlos en la comunicación popular, y ellos se presentan, digo, la placa refiere a, van a la Cámara de Diputados, los comunicadores indígenas, en septiembre del 2009, y en la audiencia dicen, nosotros no somos medios comunitarios ni públicos. Yo tengo ahí dos referencias. Está Matías Melillán, que por ahí es quien ha militado mucho la inclusión de los pueblos originarios en la ley, y después, siguiendo lo que publica la Cámara de Diputados, está Bernabé Montellano, que comienza a hablar de comunicación con identidad. Yo, en rojo, en la primera placa, decía hay una interpelación política, o sea, hay una minoría que está demandando derechos, hay un derecho que lo concede, pero a ver, el devenir de esa minoría nos interesa saber a dónde va, digamos. Esto que nosotros pensamos como comunicación emancipatoria tiene características que tienen que ver con la comunicación con identidad, entendemos que sí. Entonces, yo le ponía las dos referencias. Hay por lo menos 7, yo no me estoy acordando en este momento, pero hay por lo menos 7 participaciones de comunicadores indígenas que están mencionadas ahí. Ahora, ese reconocimiento del derecho a la comunicación no se... Ahí, digo, se da en la Argentina después de un proceso de desconocimiento de derechos, ¿no? No quiero decir verdad de perogrullo, pero la Constitución, digo, hago un recorrido histórico que ojalá no me lleve más de 3 minutos. Después de la colonización, digo, pensando en la conformación de la Argentina, está diciendo la placa, se podría haber pensado en la formación de una república indígena y no se llega a ese consenso. Y entonces se comienza a pensar desde un Estado monocultural. Había dos formas de pensarlo, desde el exterminio, como se ha hecho acá, uno por ahí conoce mucho como la campaña del desierto, pero en el norte ha sido un proceso más o menos similar, con las masacres que se han hecho entre el río Pilcomayo y el río Bermejo. Y bueno, y la otra es pensar en esto, digamos, en una constitución, en una sola lengua, y entonces se lo quita así como, se los excluye de cualquier derecho a los pueblos originarios. Conviene destacar que la Constitución del 53, el modo de pensar a los pueblos originarios, dice proveer a la seguridad de la frontera, conservar el trato pacífico con los indios y promover la conversión de ellos al catolicismo. No había otra posibilidad. Esto está dicho en el artículo 67, inciso 15 de la Constitución del 53. Esto es un desconocimiento, digamos, pensar cómo europeizar al indio, ¿no? En esos términos. Y sabemos, digamos, que son dos formas de ver el mundo que son absolutamente enfrentadas y diferentes.
dentro de la Argentina hay una larga militancia dentro de organismos internacionales por el reconocimiento del derecho indígena. Claudio tiene en el texto que ha hecho circular, hay una mención, ¿verdad? Pero dentro de la Argentina, curiosamente, vuelvo un ratito curiosamente, el reconocimiento de los derechos indígenas se comienzan como fuerza de trabajo, porque es la OIT donde se hacen los primeros planteos. Dentro de la Argentina, yo les decía, el periodo que ha precedido a la formación del Estado, es interesante el reconocimiento que hacen Belgrano y Castelli, en Jujuy específicamente, de la propiedad comunitaria de las tierras. Tenía que ver con el tipo de asociaciones que iban haciendo para resistir a los españoles. Digamos, no creo que sea desconocido el dato de cómo, yo no soy una etnohistoriadora, primero, esto viene de lecturas como complementarias, pero es interesante saber que Belgrano, por ejemplo, tenía diálogos profundos con el cacique Cambá, por decirle el que me acuerdo, y con la idea de la resistencia a los españoles. Después de ese reconocimiento hay un desconocimiento largo, y por eso hoy es tan complicada la situación social y económica de los pueblos originarios, porque no hay reconocimiento de derechos. En la búsqueda mía hay tres que, yo digo no hay, pero hay tres que son, creo que uno con Frondizi, pero no hay derechos reconocidos. Y entonces, un dato, un hito importante es el regreso a la democracia de la Argentina. Ahí sí se comienzan a reconocer derechos. Lo venimos mencionando, digamos, desde antes, pero bueno, también así medio tutelados. Con el gobierno de Alfonsín se crea el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, pero en la órbita del Ministerio de Salud y Acción Social, digamos, tampoco es un dato menor. Después yo menciono una serie de leyes, están por ahí en los apuntes que han circulado. Hay una ley que así a mí me parece importante, que tiene que ver con suspender los desalojos. La realidad más frecuente de los paisanos es que enfrentan un desalojo día por medio en las comunidades. Entonces la ley 26.160 me parece que hay que mencionarla, porque por ahí el problema fundamental, ¿por qué la comunicación? ¿Por qué la lucha por los medios? ¿Por qué la disputa? Es por la disputa del territorio, digamos, básicamente por una cuestión, por un sentido de la propiedad que va, porque la Constitución reconoce la propiedad privada. Ahí hay como un primer problema fundamental. Y entonces, por eso yo menciono esta ley como importante. Y después, en ese marco, digamos, del reconocimiento de derechos, llegamos al reconocimiento del derecho a la comunicación. Sostenido por la militancia de pueblos originarios, ¿no? Lo señalaba al principio. Ese reconocimiento a los derechos no es que se da en la Argentina de forma exclusiva, sino que a unos 20, 25 años a lo largo de toda América Latina se viene sosteniendo un movimiento fuerte, primero de visibilidad de las comunidades indígenas. No son de los manuales, no están muertos, sino, digamos, tienen que ver con la convivencia cotidiana nuestra, están presentes. Y yo marco así como están mencionados una serie de organismos y de eventos que tienen que ver con la lucha de los comunicadores indígenas de América Latina por el reconocimiento de ese derecho. Y también hay que decir que los estados de América Latina están generando políticas que puedan incluirlo. De hecho, la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual lo tiene. Lo que decía, no es voluntad solo del Estado, sino que hay una demanda. Se están conjugando como dos aspectos que son importantes. Estaba dicho también en la Declaración de Naciones Unidas de 2007 el derecho a la comunicación de los pueblos indígenas.
Ahora, vayamos al núcleo de esta charla y que tiene que ver con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Voy a hacer un recorrido breve, digamos, de qué artículos hacen mención. Siempre nosotros hablamos del cambio de paradigma del libro de la Mariana, que dice hacia un nuevo paradigma, y estamos, digamos, básicamente lo que se modifica es eso, ¿no? La forma de pensar la comunicación, digamos, no estoy diciendo tampoco ninguna verdad revelada, pero necesito decirlo para poder avanzar, para poder mostrar y decir, acá es donde se evidencia ese cambio de paradigma. Desde el modo de pensar la comunicación como un bien comercial reservado para las empresas, para el Estado, donde no llegaban esas empresas a pensar que es un servicio público, y está dicho en el artículo 2 que es un servicio público, hay una distancia. Y en relación con los pueblos, con los pueblos originarios, desde el artículo 3, cuando fija los objetivos, comienza a pensar en la preservación de la cultura de los pueblos originarios. Después, el artículo 15, el 15 y el 17, cuando habla de la creación del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, reserva un espacio para un miembro de los pueblos, saben que es un órgano, digamos, bastante diverso, pero hay ahí un espacio para los pueblos originarios. Los considera como posibles prestadores de servicios de comunicación audiovisual. Eso quiere decir correrlo de la ilegitimidad en la que estaban, porque existían medios originarios previos a la ley. Era darle legitimidad a la misma suerte que corren los medios comunitarios. Bueno, eso está en los artículos 21 y 22. Después, dentro de la administración del espectro también se hace una reserva para los pueblos originarios, también se lo considera, y este es el más interesante, digamos, el 151, que es el de autorización directa. El 151 y el 152 se refiere a la sostenibilidad económica de esos medios, que están marcados ahí. Lo decíamos antes, hay unas 60 autorizaciones otorgadas y radios imposible de leer, eso lo hice pensando en mí la placa porque no se ve. Pero de esas hay la mitad, un poquito menos, funcionando. La posibilidad, voy a tratar de llegar hasta la comunicación con identidad rapidito, Chloe, y después vamos los dos. El modo de sostenimiento de esos, de considerados también dentro de la ley, tienen que ver con los FOMECA, con el Fondo de Fomento Concursable, que es el artículo 97, sí, 97, que destina un porcentaje dentro de lo recaudado por el AFCA para el sostenimiento. Yo le he puesto la página del AFCA tal cual sale, porque a partir de ahí se pueden ingresar para la solicitud de estos fondos. Sí, el artículo, la línea FOMECA, que proviene del artículo 97 de la 26522. Para el sostenimiento de los medios hay auxilios también pensados desde la ley. Digo auxilios, los que han hecho la ley no le va a caer bien, pero bueno, es la palabra que me sale en este momento. Y están dichos ahí. Voy a lo último que quiero plantear. Ha sido rapidito lo otro, pero a mí lo que me parece que como comunidad académica que que integra, digamos, y como requerimiento de comunicadores indígenas, viene bien preguntarnos ¿por qué la comunicación con identidad? A ver, si han insistido los pueblos originarios en no ser considerados como medios comunitarios,
por lo menos nos preguntemos la comunicación con identidad, ¿qué es y a dónde va? Yo no tengo respuestas definitivas, tengo una tesis que ni siquiera está aprobada, así que no sé cuánto de verdad habré podido buscar ahí, pero por lo menos me he intentado pensarlo. Y entonces, porque ¿de dónde viene lo de identidad? Lo de separar un otro y un nosotros, ¿no es cierto? Y entonces, la recurrencia teórica que he tenido ha sido, bueno, hay muchos investigadores del tema de la identidad, pero a mí me parecía que teníamos que ir por la identidad interétnica, es decir, por la situación particular del pueblo donde vivo, que hay siete comunidades, más los criollos, más los árabes, más los libaneses, entonces no me puedo... Sí, yo digo la Nueva York de la contrahegemonía, siempre lo digo. Entonces, la recurrencia teórica ha sido, entre otros, a Friedrich Barth, un libro del 69, y yo tengo la versión del 76, que dice, hay como una tendencia muy común a pensar a las etnias desde lo folclórico, de lo cultural, desde la autorreproducción, y esto está como muy cerca de considerarlo como la idea de raza, cultura y un lenguaje. Y él dice, bueno, hay que superar esta noción de identidad porque debe haber algo, si no los límites son como muy ideales, digamos, y en algún momento uno cruza, digo, esto que yo acabo de decir de donde vivo, digamos, no es que los wichí viven en un lugar, en las plazas nos encontramos todo. Entonces, tiene que haber algo, alguna otra cosa que haga que a pesar de que nos encontramos en las plazas todos, el wichí siga diciendo yo soy wichí y el guaraní siga diciendo yo soy guaraní. Entonces lo de Barth va por, hay una organización social y hay una autoascripción a un pueblo que dice, bueno, yo soy wichí. Y entonces... por si les interesa, la obra de Barth digamos, hace como aporte a superar la noción de raza o de, digamos, lo folclórico de pensar las comunidades originarias desde lo folclórico. Entonces, yo voy cerrando con esto y después vamos intercambiando. Claudio, digo, hay una noción de comunicación con identidad, que es un planteo político o de la etnopolítica, digamos. Hay un pueblo originario intentando hablar con el Estado desde el derecho a la comunicación. Creo que desde ese lado es donde tenemos que, o una de las miradas posibles, ¿no? Entonces, la pregunta final que me hago, que no tengo respuesta y espero no cerrarla de una sola vez, es cuando esa minoría está peleando por un derecho, está tratando de conseguirlo, ¿para qué? Para ser mayoría después, o para pensar la comunicación, con la comunicación política, la comunicación liberadora, desde ese lugar, ¿no? Entonces, desde ahí es que pienso que la comunicación con identidad es un término que da para que pensemos y para interrogarlo. Yo no voy a volver a la placa, no sé cómo se vuelve, pero a lo último habíamos hablado con Claudio de dar un par de características de la radio donde estoy para que esto que he hablado, no lo he hablado solo de una interpretación de texto, sino de acompañar un proyecto desde el 2000 en el que decíamos, ¿cómo hacemos que los paisanos manejen el silencio cuando manejan mucho mejor o de forma diferente el silencio de radio? El bache, ¿cómo lo cubro? Y sí, para la audiencia indígena no es bache, para mí es bache, pero esas, bueno, digo, esto que he dicho, que por ahí es rápido, desorganizado y todo lo demás,
viene desde una realidad concreta, digamos, que es el acompañamiento. Primero el proyecto, después, bueno, ha sido proyecto siempre, al programa de Radio Nacional, y desde el 2008 la radio es una FM comunitaria indígena. Claudio. Bueno, gracias. Bueno, buenos días a todas y a todos. En primer lugar, una aclaración, a diferencia de Liliana, mi experiencia y mis reflexiones provienen más del campo de la comunicación comunitaria, popular, alternativa, no tan ligada a las experiencias de comunicación como identidad, que es la noción, digamos, que de alguna manera aparece o se visibiliza para dar cuenta de este tipo de experiencias. Por lo tanto, para mí esta experiencia de trabajo desde la Defensoría también es un proceso, digamos, riquísimo y acelerado de aprendizaje de estas realidades. Y lo que quisiera compartir con ustedes, con Liliana también, son reflexiones colectivas, digamos, no solamente digamos, individuales, en términos que formo parte de un equipo de trabajo dentro de la Dirección de Capacitación de la Defensoría, que a partir del surgimiento de la misma, la Defensora ha definido, digamos, como un sujeto estratégico, los pueblos originarios, en términos de nuestras acciones de capacitación. Y también quería agradecer, digamos, aprovechando, digamos, que salimos en distintos lugares, digamos, de la Argentina, la riquísima colaboración de ayuda de una compañera que se llama Magdalena Doyle, que es licenciada en comunicación, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, terminando su doctorado en antropología, y que digamos, es la que nos ha, de alguna manera, al equipo de la Dirección de Capacitación de la Defensoría, nos ha ayudado a darnos un marco teórico para ir a trabajar al territorio. Entrando en concreto en relación a algunas cosas que quería compartir con ustedes, pocas certezas, muchas más preguntas o interrogantes que surgen a partir de nuestro trabajo en el territorio. Brevemente quería, digamos, partir de plantearles, digamos, que fue a partir básicamente, digamos, de los años 80 en América Latina, donde empieza a aparecer una creciente visibilización, digamos, de los procesos de resistencia indígena, digamos. Los contrafestejos del año 92 fue un momento relevante en relación, digamos, a esos procesos de resistencia indígena, y se me ocurre también que la aparición del zapatismo en el año 94, particularmente en términos de sus estrategias de comunicación y visibilización de su problemática, claramente han producido un impacto positivo en esos procesos, digamos, de resistencia. Y una tercera cosa que también empieza a configurarse en los años 80 es que la indigenidad de los sujetos empieza a aparecer como el elemento articulador y reivindicativo central, digamos, como un antecedente que me parece muy importante en términos de la problemática que estamos abordando, digamos. Estos procesos, digamos, de resistencia indígena ya en los años 90, ¿no? Y fundamentalmente a partir de los últimos 10 años, empiezan a definir y a visibilizar, en este caso ya, lo que son los derechos a la comunicación de los pueblos originarios, digamos, que se incorporan digamos, a su programa histórico, en términos, digamos, fundamentalmente ligados a su derecho con respecto al territorio material, por decirlo de una manera. Y en este caso empieza a aparecer, digamos, la necesidad de los pueblos originarios también de disputar el otro territorio, el territorio simbólico, digamos, ¿no? Y empieza a aparecer, digamos, esta forma de repensar por parte de los pueblos originarios de sus propias necesidades, saberes, jerarquías y modo de construcción, digamos, de lo que podemos denominar la palabra pública, digamos, ¿no? En estos últimos años, los debates, digamos, que giran alrededor, digamos, de
del campo de la comunicación y particularmente de las tecnologías del campo de la comunicación, básicamente de las tecnologías tradicionales, hablando del siglo XXI, me refiero a la radio y la televisión, aunque también la gráfica, digamos, decía que esos debates giran, por un lado, digamos, como planteo político, la necesidad, digamos, de la reserva de frecuencias para los pueblos originarios, ¿no? Aspecto que está contenido, como lo explicaba Liliana, en la ley de servicios de comunicación audiovisual sancionada acá, digamos, en Argentina en el 2009, digamos, ¿no? El otro debate que empezó a girar en los años 90, ligados al campo de la comunicación dentro de los pueblos originarios, es la creación de fondos presupuestarios de los estados para el equipamiento, la gestión y otros gastos que implica, digamos, poner en marcha un medio de comunicación, también contemplados, como lo planteaba, digamos, Liliana, en algunos artículos, digamos, de la ley, ¿no? Y hay digamos, un tercer aspecto, también, digamos, expresado en nuestra ley, que es la creación de una figura jurídica especial, ¿no?, que regule el derecho de los indígenas, es decir, que no estén contemplados por el régimen público ni por el sector privado, ¿no? Dentro del sector privado, tanto los con fines de lucro como los sin fines de lucro, que era, digamos, esto que compartía Liliana en relación a la relación compleja, contradictoria por momentos, entre esta noción de comunicación con identidad y la tradicional comunicación comunitaria o popular digamos, en América Latina. Y hay un tercer aspecto que es, digamos, de alguna manera el que más nos influye o más nos hace reflexionar a aquellos que estamos trabajando en el territorio, que tiene que ver con, digamos, buscar digamos, una conceptualización propia de lo que es la comunicación indígena, y en ese aspecto, digamos, Magdalena, como le decía antes, digamos, plantea, digamos, que en ese proceso, en esa búsqueda de conceptualización propia, digamos, de lo que es la comunicación indígena, digamos, aparecen, digamos, por un lado, digamos, el reconocimiento, digamos, de la centralidad que implica la comunicación para los pueblos originarios, no solo, digamos, como una estrategia de difusión, ¿no?, de lo que son sus reivindicaciones, su cultura, su lengua, su cosmovisión, etcétera, digamos, sino como fuerza, digamos, la comunicación como fuerza del movimiento indígena, tanto hacia el interior, digamos, de las organizaciones y de las comunidades, ¿no?, como potenciadora, digamos, para fortalecer lazos, etcétera, etcétera, sino también como lugar central, la comunicación, para poder vincularse con el resto de la sociedad, ya no solo en términos de difusión de demandas o de rechazos, sino tanto también, digamos, como términos de disputa de sentido, ¿no?, en torno a las identidades, a las historias, a las culturas, ¿no?, etcétera, etcétera. En ese sentido, y acá sí concretamente me voy a detener un poco, aparece el planteo, digamos, de cómo en ese proceso de construir una conceptualización propia, cómo forzar las barreras, digamos, de las lógicas de producción, de información, de construcción de agenda, las estrategias de entretenimiento, en definitiva, digamos, la configuración espacial y temporal del habla en los medios tradicionales, digamos, ¿no? Y entonces la pregunta que aparece de manera permanente en las reflexiones de los comunicadores originarios es cómo articular, digamos, estos medios masivos, estas tecnologías occidentales, ¿no?, con los propios espacios y medios tradicionales de comunicación, ¿no?, diversos y comunes que tienen las distintas comunidades originarias, digamos, ¿no? Y aparecen, digamos, en algunos casos negociaciones, en otros casos desafíos, ¿no?, a esas lógicas técnicas, ideológicas y en muchos casos mercantiles, impuestas, digamos, por el mercado mediático al espacio público, ¿no? En definitiva, digamos, es decir, cómo involucrar, ¿no?,
cada vez más el hecho de poner en cuestión las lógicas de enunciación hegemónicas de los medios comerciales, digamos, ¿no? Los tiempos y los lugares del habla, los idiomas, los criterios de quién puede hablar en los medios de comunicación, y podríamos seguir, digamos, ¿no? En definitiva, digamos, cómo avanzar también en un proceso de descolonización, ¿no?, del territorio, digamos, de la comunicación pública mediatizada, ¿no? Y en ese aspecto, digamos, lo que sí quería básicamente compartir, digamos, con ustedes es los desafíos con los cuales nos vamos encontrando, en el caso particular de Liliana, hace muchos años, en su participación en esta experiencia, digamos, como explicaba ella, que no se refiere solamente a una comunidad, sino a varias, y en el caso, digamos, de nuestras experiencias del trabajo de la Defensoría, plantear, digamos, o compartir con ustedes, digamos, que al igual que la comunicación, digamos, los talleres, digamos, que nosotros, digamos, llevamos al territorio, en sí mismo también se convierten en un espacio, digamos, de comunicación, ¿no? En un momento, digamos, dialógico, de construcción de sentidos, intercultural, a lo cual también se tienen que agregar, porque la mayoría, por no decir casi todas, las experiencias de comunicación, digamos, de los pueblos originarios, territorialmente están situados en zonas rurales o semirurales. Entonces, digamos, también hay que incorporar a ese, digamos, espacio de diálogo, digamos, intercultural, como les planteaba también, digamos, el encuentro también del mundo urbano, de lo cual nosotros somos portadores, digamos, con el mundo rural, ¿no? Que dificulta también o nos pone, digamos, nuevos desafíos en relación a la construcción, digamos, de esta instancia dialógica que implican los talleres de capacitación, digamos, ¿no? Donde no solamente, digamos, se promueve el intercambio, sino también son momentos, encuentros, digamos, donde aparecen las sorpresas, donde aparece el goce, donde aparecen las diversas religiosidades que también están o vienen dialogando, digamos, con distintos pueblos originarios. Y en ese sentido, digamos, a manera, digamos, de ejemplo, algo planteaba, digamos, recién Liliana, me parece que el tema del tiempo, el dispositivo del tiempo, digamos, aparece como un excelente ejemplo de las dificultades y al mismo tiempo el desafío, digamos, en nuestras instancias de capacitación, digamos, ¿no? Porque, digamos, a las distintas concepciones, digamos, del dispositivo tiempo, del mundo, digamos, que tenemos nosotros como criollos, gringos, en mi caso más gringo, ¿no?, obviamente, que criollo, pertenecientes, digamos, al mundo occidental, hay que sumarle, digamos, la concepción del tiempo de los que vivimos en las grandes ciudades, y después la concepción del tiempo radiofónico, fundamentalmente, digamos, que es el soporte, digamos, que yo trabajo, no tanto el televisivo, que además sabemos lo que trabajamos en medios, digamos, radiofónicos o como estudiantes, digamos, de comunicación, digamos, vemos en los talleres o en las materias ligadas a la radio, digamos, que sabemos que el tiempo es la unidad de medida, ¿verdad? El tiempo es lo que permite tomar decisiones o es lo que, digamos, la principal, digamos, herramienta para tomar decisiones en el campo radiofónico, que todo eso, digamos, se ve interpelado, digamos, por la concepción del tiempo indígena rural, indígena campesino, y en ese sentido no les puedo dar, digamos, una respuesta concreta, digamos, no sé si en algún momento se podrá dar una respuesta concreta, pero bueno, ahí aparecen también, digamos, en algunos momentos, espacios de negociación, y en otros momentos no, digamos, no hay ningún tipo de negociación, completamente, es decir, si el lonco o si el cacique, digamos, quiere hablar 6 horas seguidas, digamos, habla 6 horas seguidas, digamos, ¿no? Y le suena súper radiofónico, digamos.
También quería compartir en este sentido de nuestras experiencias, digamos, en el territorio, además del, digamos, del tema del tiempo, son, digamos, los formatos tradicionales, digamos, que se utilizan dentro del lenguaje radiofónico, digamos, ¿no? Que ustedes conocen. ¿Sí? ¿Cuáles formatos, digamos, que nosotros conocemos, que pertenecen a la lógica, digamos, del lenguaje radiofónico, pueden ser más o menos útiles en relación a las necesidades de comunicación que aparecen, digamos, en este tipo de experiencia comunicacional de los pueblos originarios? Y ahí me parece, este aspecto sí podría, digamos, animarme, digamos, a afirmar que me parece que, por ejemplo, el formato de la entrevista, y dentro de la entrevista de personalidad o historia de vida, aparece, digamos, como un formato rápidamente apropiado, entre otras cosas, porque, digamos, consideran que es un formato adecuado, entre otras, para no perder, digamos, la memoria, generalmente oral, que muchas veces, o en general está depositada, digamos, en los adultos mayores que integran estas comunidades, digamos, ¿no? Estamos pensando hermanos o hermanas de 80, 90, 100, 105 años, como me ha tocado conocer, digamos, y que son, digamos, no solamente historias de vidas súper atractivas, sino, digamos, historias de vidas que contienen innumerables saberes de todo tipo, que ellos no solamente quieren compartir, digamos, con su propia comunidad, fundamentalmente y obviamente con las nuevas generaciones, sino también, en algunos casos, en aquellas experiencias, digamos, que así lo definen, con los otros, es decir, con los criollos, y en algunos casos con otras comunidades. En este sentido puedo dar un ejemplo cercano territorialmente a Tartagal, que es la zona de Santa Victoria Este, gracias, Santa Victoria Este, digamos, donde hay una comunidad wichí muy fuerte. La radio todavía no está operativa, pero próximamente va a estar, pero que hay 4 comunidades más ahí, digamos, ¿no? La mayoritaria en términos cuantitativos es la wichí, pero ahí, me ayudas, ¿no? Dale. Creo, no, hay chorotes, tapietés, tobas también, y creo que chulupíes también, ¿no? Entonces, la definición de ese proyecto, digamos, es una definición de que su estrategia de comunicación es intercultural, desde la identidad wichí, dialogando con las otras 4 comunidades, pero también dialogando con la comunidad criolla. Porque, entre otras cosas, digamos, más allá de las cuestiones culturales, de cosmovisión, de lengua, etcétera, lo que sí ellos reconocen que en términos sociales, en términos de necesidades sociales, digamos, ahí hay una fuerte igualación entre las comunidades criollas y los pueblos originarios. No sé cómo estamos de tiempo. ¿Estamos bien? Hablando de tiempo, ¿no? Perfecto. Bueno, vamos a dialogar un poco con Liliana, así que ahora le paso un poco la posta a ella. Yo me olvido de muchas cosas, pero de una importante me olvidé de decir. Sí, tengo 50 años. La primera es decir que en la ley no está pensada, no está dicha, no está escrita como comunicación con identidad, ¿sí? Eso viene, digamos, después de la militancia de los pueblos originarios por la consideración, digamos, lo va legitimando el uso, me parece, porque en FOMECA sí está como comunicación con identidad. Bueno, en realidad la ley habla de medios sin fines de lucro, y entonces esa era la primera salvedad. Y después otra importante es el concepto de comunicación que hay dentro de los pueblos originarios, digamos. Los paisanos cuando van al monte le piden permiso a la naturaleza para entrar, digo. Y nosotros del mundo occidental, como mucho le pedimos a la plantita que no se seque, pero nada más, no es que tenemos un modo de dialogar con lo que no podemos tocar. Entonces hay ahí una diferencia en relación a lo que es comunicación, que es notable
entre lo occidental, digamos, y la forma de pensar la comunicación de los pueblos originarios. Ellos insisten mucho con esta idea, ¿no? Dialogar con los espíritus también, para nosotros es la aventura del colegio, esas cosas, pero digo, hay una carga mucho más fuerte de la nuestra. Yo les decía que estaba acá en este espacio porque vengo de esta radio, digamos, que nace. También es un hecho político importante porque nace de un proyecto de extensión de la Universidad de Sede Tartagal, de la Universidad Nacional de Salta. Entonces hay como una comunidad académica pensando una radio, pero ¿por qué esto, digamos? Porque uno prendía la radio en Tartagal antes de esto y lo que yo dije que escuchábamos en la plaza, en la radio no se escuchaba, la radio no daba cuenta de la diversidad lingüística, la diversidad cultural que uno veía todos los días, porque no es que teníamos que irnos lejos, forma parte de la realidad. Eso es lo que da origen a este proyecto. Creo que Salta es de las provincias que más pueblos originarios... ¿Han visto en el Sí. Hay un mapa del encuentro del ENOP, donde ustedes ven cómo está, dónde están ubicadas las comunidades y si no ven les comento que la mayoría está en Salta, ¿no? Entonces, la radio no podía desconocer. Y sí se desconocía. Sí había antecedentes en Radio Nacional Tartagal, pero vinculados a experiencias religiosas. Así que bueno, eso es lo que da origen al proyecto nuestro, lo que da origen después a la tesis en la que trabajo y nosotros como radio no hemos participado del proceso de consulta de la ley, pero porque claro, nos queda muy lejos, cualquier lugar del universo nos queda lejos desde Tartagal, entonces no se puede sostener una militancia desde ahí. Habíamos dicho, me decía Claudio que hable un poquitito de la radio, que por ahí es interesante saber desde dónde hablo, entonces he marcado algunas características que tienen que ver con la radio. Y la primera es esto de la diversidad, digo, nosotros, no es exclusividad de Tartagal la diversidad, digamos, la vida humana, como dice la placa, está atravesada por esa diversidad. Y entonces, una característica de la radio nuestra es esta, la de dar cuenta de esa diversidad. Es un ejercicio costoso para el que no habla otra lengua que no sea el español, como yo, escucharla a la radio, porque Claudio lo decía, puede hablar 6 horas, si cualquier persona de las comunidades entiende que ese es el tiempo, pero además las 6 horas capaz que las habla en wichí, lo que quiere decir que uno como queda fuera de eso, digamos, ¿no? Y la radio sí da cuenta de eso. En la radio uno escucha en FM comunitaria la voz indígena. Digo, hago otro paréntesis. Nos llamamos FM comunitaria indígena porque comienza a funcionar en el 2008 cuando la noción de comunicación con identidad, por lo menos nosotros no la conocíamos. Entonces es una FM comunitaria e indígena. Decía, en la radio nosotros podemos escuchar guaraní, wichí, tapiete, chané, toba, chorote o churupia, cualquiera de las lenguas que hay, con los tiempos de esos pueblos. Entonces, esa es una primera característica, la de no ir por las homogeneidades, digamos, no las tenemos, no hay, entonces tenemos que dar cuenta de eso. Otra de las características es la transversalidad por la demanda de derechos. Hemos logrado en un diálogo intenso que sigue, diálogo, discusión, tono fuerte, como quieran llamarle, a todas estas cosas donde uno discute apasionadamente, tal cual, la
¿hablan los criollos o no hablan los criollos en la radio? Es una discusión permanente. La verdad, hay temporadas que hablan y la verdad, hay temporadas que solo hablan los paisanos, digamos. Entonces, pero en esta inclusión de los criollos, también, digamos, hay así como una transversalidad en la demanda de derechos. Yo digo, hay como, el primero de los derechos reclamados es el derecho a la tierra. Digamos, la tierra como centro de vida, no como el espacio donde pongo la casita y al frente, y al fondo pongo la lechuga, sino como espacio central y determinante de la forma de vida de los paisanos. Entonces hay como una demanda de territorio, creo que sería el concepto que por ahí sería más abarcador de esta idea. Y decía, nosotros, eso se escucha en la radio, hay desde spot, por ejemplo, esta demanda de derechos, hasta lo que mencionaban hace un rato, lo del premio. Hay un radioteatro que habla de estas cosas también. Entonces, en todos los formatos radiofónicos se va materializando esa demanda. El cuidado del medio ambiente, la no violencia contra las mujeres indígenas, a la no discriminación, la educación bilingüe también es una demanda. Y hace poco también se ha comenzado a militar, digamos, el tema de un Estado multicultural, que la Argentina lo reconozca tal cual lo ha hecho Bolivia. Entonces, yo decía, a través de varios formatos radiofónicos uno puede asistir, digamos, a esta demanda por los derechos. Eso atraviesa toda la radio. Es un programa, es un spot y es un programa periodístico, digo, y después puede ser un radioteatro. Y otra cosa, la resistencia indígena, pero digamos, no la de sin dejar de lado por ahí a los héroes indígenas que uno reconoce más, digamos. Hay una serie de héroes indígenas, de los que yo hace un rato decía, Acamba, por ejemplo, que yo no lo conocía hasta que hice el taller ahí en la radio y he resistido en el lugar donde yo vivo. Entonces, hay desde la radio una demanda fuerte a que esas resistencias se conozcan. En realidad hay dos radioteatros que relatan eso. Hace poco ha salido uno, el anterior era el de los Toba, y hace 2 meses más o menos está dando vuelta el de los Huichí. Acá está, las voces del destierro. No le puse el nombre del otro. Y también hay un calendario indígena que dice qué ha pasado entre Bolivia y el norte de la Argentina, y decimos, qué sé yo, desde la masacre de Curuyuqui a lo que ha pasado más cerca del Pilcomayo, perdón, del Bermejo. Entonces, otra característica es esa búsqueda para que la resistencia indígena, digo, se reconozca también por las personas que están más que todo en el norte, porque es ahí donde se ha dado, y los libros de historia de Salta la han desconocido completamente. Yo en ese sentido hago un avisito, hay 2 libros que están dando vuelta. No es aviso comercial porque no lo van a encontrar, pero por ahí para fotocopiarlo. Uno se llama El anuncio de los pájaros y el otro se llama Lunas, tigres y eclipse, que son relatos de mujeres indígenas sobre la resistencia allá en esa zona, yo decía lo comprendido, entre el Pilcomayo y el Bermejo. No, son generados por por la propia comunidad, por un taller de memoria étnica que se ha hecho. Y esta es otra característica de la radio, y ya te doy el micrófono, Claudio.
digamos, hay como un espacio de capacitación permanente, porque no todos los paisanos tampoco saben de la resistencia, entonces lo primero que hace es, porque digo, el huichino tiene que conocer la historia del toba o el guaraní, entonces en la radio se da esa capacitación por convenio con el Ministerio de Trabajo, lo tengo que decir, no es que se den porque sí. Y también nos capacitamos, bueno, Claudio y el equipo de la Defensoría han estado, hay una capacitación en radio, hay una capacitación en memoria ética, digo, es un espacio de formación permanente, porque digamos, porque es un espacio de militancia básicamente, ¿no? Esto es lo último que digo, la radio, en principio lo que hacía era hacer público, hacer pública una demanda por un territorio, después lo que los medios tradicionales no tomaban, qué sé yo, un desalojo, por ejemplo, y después lo que ha pasado era que casi toda la comunidad que integraba la radio se ha ido moviendo hasta el desalojo. Digo, es un espacio de militancia concreta. Bueno, esas son algunas de las características que quería mencionar sobre la radio. Bien, también para compartir, volviendo a las experiencias concretamente en el territorio, más allá, digamos, de las conceptualizaciones que podamos hacer con posterioridad, digamos, quería plantearles, digamos, si pensamos que la radio básicamente es sonido, en ese sentido sí hay una riqueza, digamos, a partir del conocimiento de los sonidos, digamos, del territorio donde viven los pueblos originarios, digamos, que es un excelente ejercicio en términos de cómo esa sonoridad, digamos, aparece en términos identitarios en el sonido de cada una de las experiencias, digamos, ¿no? Lo interesante es digamos, el detalle en términos, digamos, del conocimiento de sonido, que para mí 5 sonidos, que digamos 5 pájaros distintos suenan los 5 igual, digamos, y hay una memoria sonora, digamos, pasada y presente que tiene un grado de precisión tal que, bueno, un ejercicio, digamos, tradicional que hacemos, que es contar una historia de 1 o 2 minutos, solamente con efectos sonoros, pero en el caso de ellos con efectos sonoros producidos por sus propias voces, digamos, y a diferencia, espero que no haya ningún ex estudiante mío acá de radio, que también a veces lo hacemos, las historias, digamos, no solamente que se entienden, sino, digamos, que tienen una densidad, digamos, que yo no he podido escuchar en ninguno de los ejercicios, digamos, de los estudiantes universidades. Ese aspecto es, la verdad, que muy rico, sorpresivo y por otro lado, es una entrada, digamos, en los comienzos de los talleres, digamos, que rápidamente lo que generan es una gran seguridad de quienes participan del taller para la continuidad del mismo, digamos, ¿no? Otro aspecto, también en términos de nuestras experiencias, y si volviendo digamos, a esta negociación y confrontación que tienen, no todos, pero muchos de los pueblos originarios en términos, digamos, de la lógica de producción radiofónica, digamos, negociación y confrontación con, digamos, la noción del tiempo radiofónico, su género, sus formatos, etcétera. Ahí digamos, lo que aparece en algunas comunidades, digamos, como contradicción, por lo menos lo que nosotros vemos, es que, digamos, se impone, de alguna manera, la concepción del tiempo, como contábamos antes, a la producción radiofónica, opuesta, digamos, a la concepción del tiempo tradicional, en términos radiofónicos, pero a veces choca con que la propia comunidad, o gran parte de la comunidad que escucha su radio, digamos, ya tiene una cultura radiofónica, espero, digamos, que se entienda, digamos, cuando me refiero a la cultura radiofónica, que a veces
especialmente en las nuevas generaciones, choca, ¿no?, con el sentido del tiempo tradicional de esa comunidad que quiere expresarse también en términos radiofónicos. No sé si me estoy explicando, acá una me cabecea y eso me ayuda, digamos, pero eso también es un fenómeno, digamos, interesante. No en todas, porque en algunas comunidades, digamos, nunca llegó ninguna señal de radio, digamos, ni la amplitud modulada y la frecuencia modulada. Por lo tanto, ahí, salvo que haya proceso de migración permanente, digamos, entre el campo, la zona rural y la ciudad por parte de los que integran esas comunidades, ahí sí no existe, o en todo caso la cultura radiofónica es muy débil. Pero en otras comunidades hay una fuerte cultura radiofónica, no solamente de los jóvenes, sino también de los adultos y de los adultos mayores, pero fundamentalmente de los jóvenes, que exige también, ¿no?, a veces, o que compite con la concepción del tiempo tradicional de esa comunidad, que quiere expresarse en la construcción de la programación de una emisora, digamos. Eso también es otro aspecto a tener en cuenta, a seguir indagando, y en todo caso, cuánto de eso, digamos, se negocia y cuánto no se negocia. Y un tercer, digamos, elemento que quería compartir, que no se da obviamente en todas las experiencias, pero sí en algunas focalizadas, en algunas zonas de la Argentina. Estoy pensando, había una compañera del Chaco, creo, ¿no? Aunque no sé si se fue o estaba. Me estoy refiriendo al Chaco, Misiones, Formosa, digamos. Ahí también uno tiene que tener en cuenta que se ha incorporado al mundo comunitario distintos credos religiosos, fundamentalmente a partir de cierto retiro de la Iglesia Católica, digamos, de las distintas iglesias evangelistas, digamos, ¿no? Entonces, eso también se incorpora al mundo indígena, y también, digamos, impacta de una u otra manera a la lógica de producción radiofónica, a las propuestas de contenidos y de programación de algunas de estas emisoras, digamos, ¿no? Desde lo más radical, que puede ser, digamos, la no circulación de ciertos contenidos, digamos, porque atentan, digamos, con esas creencias religiosas, desde concebir que ciertos géneros musicales, digamos, se acercan, digamos, a ritos satánicos, ¿no? Básicamente el rock y la cumbia, ¿no? Y ahí te encontrás con que, paradójicamente, dentro de los consumos musicales, digamos, de la comunidad, la cumbia aparece junto con la bachata en los últimos años, y el chamamé aparecen en el top 3, por decirlo de una manera. Y ahí también eso genera debates álgidos o apasionados, ¿no?, como diría Liliana, hacia el interior de la comunidad, ¿no? Ese también es un aspecto que, bueno, uno tiene que obviamente incorporar a su estrategia, digamos, de capacitación cuando va al territorio. Vale la pena, digamos, compartir con ustedes también que si el equipo de capacitación de la Defensoría tiene más o menos tiempo, nosotros, previamente a dar un taller de capacitación, hacemos un viaje, digamos, donde construimos junto con la comunidad un diagnóstico, digamos, participativo, porque a veces, también hay que decirlo, por suerte pocas veces, pero ha aparecido, uno se encuentra a veces que la necesidad, digamos, de que la comunidad cuente con una herramienta de comunicación como puede ser una radio, es una necesidad particular de algunos de la comunidad, del cacique, y entonces, digamos, uno se encuentra ahí que ese proyecto radiofónico seguramente va a ser fallido, digamos, ¿no? Porque no ha surgido a partir de una necesidad, digamos, desde la base, digamos, ¿no?, de la comunidad. Eso también hay que, digamos, tenerlo en cuenta. Pero bueno, lo que les quería contar es que generalmente nosotros hacemos un viaje previo, para, entre otras cosas,
descubrir o encontrar si efectivamente, digamos, ese proyecto, digamos, se va a afianzar en la comunidad a partir de que surgió desde la base de la comunidad como una necesidad concreta y no a partir de una acción o estrategia más, digamos, para reproducir, digamos, la influencia o el poder de algún referente, digamos, de la propia comunidad. Eso también pasa, y es bueno compartirlo, digamos, para poder sortear ciertas, a veces, miradas románticas, ingenuas, bueno, y me quedo ahí, que se puede tener desde la ciudad, digamos, y particularmente del mundo académico con respecto a este tipo de experiencia, digamos, en el territorio. Cuando ustedes quieran vamos a empezar con las preguntas. Si Digo, una idea final sobre lo que venía diciendo Claudio, por ahí en el mismo sentido, digamos, yo no estoy hablando de espacios fuera del conflicto, ni espacios que hayan sido, digo, el trabajo con comunidades indígenas. Las comunidades indígenas, yo decía, entran y salen del contacto con los otros espacios. Entonces no es que estamos hablando de una frontera absolutamente impermeable, por decirlo, sino estamos hablando de un espacio poroso, digamos, y un espacio de mucho conflicto, además, porque no es que las comunidades, lo que decía Claudio, no es el espacio romántico de la naturaleza, sino hay un espacio de pugna político muy claro. Pensarlo desde, creo que ese es el lugar donde tenemos, si queremos pensar la comunicación, digamos, con identidad, pensarla desde un lugar de absoluto conflicto, tal cual es la comunidad, la comunicación comunitaria, alternativa, popular, son espacios de conflicto, digamos. No hay que ir con la idea de que es un lugar bucólico, por decirlo de algún modo. Vamos a terreno de conflicto. Digamos, cómo movernos ahí también no tenemos receta, lamentablemente. Así que bueno, si están las preguntas. Sí. Yo antes de pasar a las preguntas, también una aclaración en este caso, por ciertos debates que hemos tenido desde el equipo de capacitación con alguna red de pueblos originarios, nosotros no damos comunicación con identidad. Digamos, eso lo dan los comunicadores indígenas, digamos, ¿no? Nosotros damos las técnicas básicas que implican a una tecnología occidental, digamos, que es la radio, digamos, eso aclararlo. Digamos, fuera del taller, cuando nos juntamos con Liliana, obviamente hablamos de estos temas, buscamos bibliografía, bueno, lo que yo les contaba de nuestras charlas con Magdalena, etcétera, pero aclarar, digamos, que nosotros no damos comunicación con identidad en nuestros talleres, no forma parte de ningún módulo al respecto. Nosotros nos adaptamos a la realidad de la comunidad, pero para compartir lo que implica aspectos técnicos, digamos, desde lo que implica el lenguaje radiofónico hasta aspectos técnicos concretos, digamos, ¿no? El mantenimiento técnico de una radio, la lógica de una consola, la diferencia entre las ondas de la amplitud modulada y la frecuencia modulada, etcétera, etcétera, digamos, pero no damos comunicación con identidad. Gracias. Bueno, les pedimos que mientras estamos contestando las preguntas que ya llegaron, vayan enviando preguntas de las sedes, así podemos avanzar. Bueno, yo se las voy a ir formulando y cualquiera de ustedes, el que decida, las puede contestar. ¿Considerás que existe en Argentina la demanda de parte de pueblos originarios de adoptar formas estatales como la del Estado Plurinacional de Bolivia? ¿Te parece viable? Bueno, ha sido parte de esa demanda de derechos de la que hablaba hace un rato. Creo que la demanda sí está instalada concretamente y es viable en la medida que haya decisiones políticas que sea salir del Estado monocultural. La realidad nos indica, la realidad es muy sencilla, debería ser viable porque hay otras formas de ver el mundo, además de lo occidental, digamos, además de este Estado. Y la demanda sí está instalada claramente, si uno escucha la radio La Voz Indígena, debe haber otra segura,
Pero si uno escucha la voz indígena, escucha que ahí hay una demanda por un Estado plurinacional, ¿no? Pluricultural. ¿Cómo se puede hacer para que quienes no nos autopercibimos como miembros de comunidades originarias podamos acceder a medios de pueblos originarios cuando estas experiencias en general hasta ahora son altamente locales? Como da ejemplos de radios de pueblos originarios. Tenés que, yo no puedo responder, tenés que ir a hablar con el pueblo. Digamos, algunas experiencias efectivamente, digamos, hay criollos, digamos, que están, digamos, o blancos que están participando, digamos, por ejemplo, hay muchas experiencias en el caso de la Argentina, digamos, que se autodenomina, digamos, como campesinos indígenas. Estoy pensando en Santiago del Estero, Neuquén, Córdoba, Misiones, es decir, donde ahí aparece la complejidad de una doble identidad, digamos, ¿no? En esos casos, en esas experiencias, digamos, es mucho más fluida, digamos, en relación a la pregunta, las posibilidades, digamos, de participación, de incorporación, estando en el territorio, digamos, en la zona de influencia del medio, o estando en otras ciudades, digamos, participando, por ejemplo, como no, de convertirte en un corresponsal, o un columnista de tal programa, y vi alguna de las nuevas tecnologías, digamos, celular, correo electrónico, etcétera, digamos, poder incorporarse a algún programa o a la propuesta de programación, digamos. En otras experiencias, vuelvo a decir, que están en zonas, en términos territoriales, muy aisladas, ¿no? Geografías muy aisladas, donde, digamos, no llega la señal de celular, mucho menos de internet, pero también aislada desde el punto de vista territorial en términos de acceso. Por ejemplo, Santa Victoria Este, ¿no? A pesar de que ahora están haciendo la ruta, pero si llueve es muy difícil de acceder, por no decir imposible, digamos. Además de eso, bueno, en el territorio, digamos, la mayoría o la totalidad de la población que lo habita son originarios, digamos, no, entonces ahí por ahí no aparece estas inquietudes, pero vuelvo a decir, en estas experiencias, digamos, campesino-indígenas, mucho más fluidos, no me gusta la palabra natural, pero es más natural la participación de jóvenes, de hombres, mujeres, digamos, que no forman parte de la etnia, pero sí quieren incorporarse, quieren militar, por decirlo de una manera, o comparten las reivindicaciones, por ejemplo, esta que planteaba Liliana, son con respecto a modificar el estatus del Estado Nacional, digamos, ¿no? Entre otras. Bueno, los compañeros de Paraná agradecen y mandan saludos. Y preguntan, ¿hay alguna investigación o registro que dé cuenta del aumento de medios de comunidades indígenas a partir de la implementación de la ley? No por la cantidad de licencias, sino por el aumento del uso que pueda haber. Bueno, le devolvemos el saludo a la compañera de Paraná, sí sé que está Patricia por ahí. Creo que hay una tesis que nos han mencionado recién que tiene que ver creo que es también con la cantidad de autorizaciones y con la cantidad de radios. Yo no sé si haya investigaciones sobre una mayor o menor demanda de medios. Lo que sí tengo clarísimo, digamos, es que a partir de la discusión que se ha dado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, pensar en un medio es como más próximo, digamos, hay como una idea de que es más posible tener un medio, pensar en un medio que no sea, digamos, cuando antes uno pensaba en el medio y pensaba en el 13 sin vuelta. Porque no había, me parece, una discusión y no había por ahí una proliferación de los debates en torno a la comunicación no comercial.
Entonces, insisto, no sé que haya una investigación, pero me parece que más demanda concretamente sí hay, ¿no? De radios indígenas, no sé, sé que de radios comunitarias el estudio que ha hecho Larisa, pero de radios indígenas no, es como una deuda importante. La referencia del Lian sobre Larisa es una investigación que se hizo en la Universidad de Avellaneda. Larisa es una amiga, colega nuestra, Larisa Quesval, y ahí se hizo sobre 2 radios comunitarias acá en la zona sur de la ciudad. Si no me equivoco, FM del Riachuelo y FM Gráfica, creo. Con respecto si interpreté bien la otra pregunta, si hay demanda de más medios de parte de los pueblos originarios, una cosa así, hay que tener en cuenta que todavía hay muchísimas comunidades de pueblos originarios que ni conocen el contenido de la ley. Es decir, no conocen todavía estos nuevos derechos a convertirse en emisores y las posibilidades que están contenidas en la nueva ley. Eso es una realidad concreta. Y, yo tampoco tengo información sobre estudios de audiencia, lo que sí puedo compartir que en algunos lugares comunidades de 4.000, 5.000 habitantes, todos escuchan la radio, digamos, ahí tiene una audiencia del 100%, esa no tengo duda, entre otras cosas porque no llega a otras señales, digamos, ¿no? Bueno, seguimos con las preguntas. Paraná dice, ¿ven viable que circulen por los medios masivos producciones del orden de comunicación con identidad? ¿Cómo se puede acceder y a la vez generar espacios como el que están comentando? Cuando seas directora de canal público. No, yo me voy a jubilar en la universidad, ya estoy cerca, ya estoy muy cerca. A ver, nosotros no sé en espacios grandes, en espacios chicos como el nuestro, los contenidos nuestros sí han circulado en los medios, en los medios comerciales. Yo creo que sí debería darse, digamos, pero como no hay antecedentes, no hay muchos antecedentes, por eso los pueblos originarios demandan sus medios, creo que, a ver, si hay experiencia, poquita, digamos, de hecho nacen porque no circulan esas voces en los medios masivos, el mismo planteo de los medios comunitarios. Y la otra parte de la pregunta, disculpen, para no me desconcentré, la otra parte de la pregunta era... ¿Cómo se puede acceder y a la vez generar espacios como los que están comentando? Espacios en relación a la... Si es espacio en relación a la radio, nosotros nacemos con el financiamiento de un proyecto de extensión de la universidad. Lo digo en términos concretos, cómo se ha gestionado la radio, donde comenzamos con un financiamiento chiquito, no sé, el voluntariado ahora en relación a lo que nos daba extensión es una fortuna. En ese momento creo que eran 2.000 pesos. Financiamos el proyecto en alianza, digamos, con otros espacios. La Secretaría de Agricultura Familiar financiaba la llegada de los paisanos a la universidad para el traslado desde las comunidades. Lo mismo ha pasado después para que vayan hasta Radio Nacional a hacer los proyectos y después concurso, proyecto que no hemos presentado. De hecho, el primer equipamiento de la radio nace de un premio que nos dan en el 2004, que es el premio a las prácticas solidarias en educación superior, y de ahí comenzamos a pensar el equipamiento de la radio. Eso tampoco tengo receta, hablo desde la experiencia, digamos, y hace poco también trabajamos, digamos, para el sostenimiento de la radio, trabajamos con el Ministerio de Trabajo, con la Secretaría de Cultura, de ese modo hemos ido construyendo, digamos, la radio nuestra no es una radio chiquita, es un espacio importante, ¿no? Es un espacio de no sé cuántos metros cuadrados, pero de muchos metros cuadrados. Tiene 2 pisos, abajo es un centro cultural indígena y arriba es la radio, pensada como espacio para radio. Pero bueno, proyecto donde nos presentamos, del ProSofa que financiaba agua a cultura.
nosotros como colectivo de blancos acompañando al colectivo indígena. Y hace poco, y esto es lo último que digo en relación a eso, hace poco, 2 meses, no más de eso, la parte que no somos indígenas, que estaba dentro de la radio, hemos renunciado a la organización. Y ahora sí es una radio, digamos, antes estaba conducida y producida, pero además ahora está administrada solo por pueblos originarios, ¿no? Es un desafío grande, de verdad que es muy grande, pero teníamos que darlo. En cuanto a los contenidos, sí circulan mucho contenidos, digamos, de radios de pueblos originarios, con radios comunitarias, alternativas. Eso sí circula bastante de manera horizontal y transversal, en eso no desde ahora, sino desde hace tiempo, eso sí. A propósito de la respuesta de Liliana, por si tenés algo más para agregar, preguntan desde Goya si hubo aceptación y apoyo de la ciudadanía criolla ante la iniciativa de la radio comunitaria indígena en Tartagal y si hubo cambios en el pensamiento sobre los pueblos originarios de la región. Qué complicado, porque, a ver, ¿cómo el indio va a tener micrófono? Era, digamos, el lugar de los pueblos originarios en el imaginario de lo que, de cualquier criollo de Tartagal es el de la mendicidad. Yo le decía, nosotros, digamos, el que uno los vea pasar pidiendo todo el tiempo, hay una expresión muy común entre nosotros que era pan perazo, y era el pedazo de pan que te pide el paisano cuando te toca la puerta. De ahí a imaginarlos como comunicadores indígenas, eso que ha dicho la Nata, ¿para qué quieren Wichí? Digamos, no es que lo piense la Nata solamente, digamos. Eso también se piensa en espacios como los nuestros, ¿no? Ver un comunicador indígena, además lo que simbólicamente yo decía recién, ha significado semejante edificio para que hablen los pueblos originarios, ha sido fuerte. Hay una resistencia. Si se ha modificado, de verdad no lo sé, pero digo, si hay una resistencia fuerte, yo por ahí lo digo, mi medición de audiencia es cuando me subo al taxi o al remis y está escuchando la radio, y hay algunos que sí, que vaya a modificar, no sé, pero sí hay un pedido de la radio que se reconozca eso, y somos pueblos originarios y convivimos acá con ustedes, ¿no? Así que resistencia sí hay. Ahora, si se ha modificado, no. Hay, a ver, esto lo digo porque también es ilustrativo de lo que pasa. Todo lo que las otras radios cobran por pasar, nosotros lo pasamos gratis. El aviso del Ministerio de Educación, del de Salud y todo lo demás. Entonces, las otras radios piensan que nosotros tenemos unos acuerdos con el Estado que nos sostienen todo, que cuando cambio el coche yo viene de ahí, que cuando todo eso. Entonces dicen, che, ¿por qué le dan tanto? Pero lo dicen al aire, de verdad, ¿qué acuerdos que tiene la voz indígena? La verdad no somos proveedores del Estado y lo pasamos de onda, los avisos, pero también hay esa cosa, ¿no? Les pedimos a todas las sedes que tengan paciencia porque son muchas las preguntas y bueno, vamos a ir contestándolas de a poco. Desde Misiones preguntan, la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual debería contener una reserva de las leyes ya conseguidas en años anteriores, como las mencionadas al principio de la charla, la cual muchos desconocen y podrían dar más fuerza a la reglamentación de la ley. ¿Por qué no se hizo? Les hago otra más, a ver si avanzamos. Considerando la cosmovisión de los pueblos originarios, ¿es posible la comunicación entre los blancos y las comunidades aborígenes? ¿Cómo es, y desde dónde y qué parámetros? La primera... Existe, digamos, ¿no? Esto que vuelvo a la idea de la permeabilidad o no. Los pueblos originarios no están en espacios que sean lejanos y que están, por ahí depende de las realidades que se hablen, ¿no? Yo estoy hablando de la realidad de Tartagal, que le decía, es cotidiana esta convivencia. De hecho se puede hablar, de hecho se puede integrar un colectivo, de ahí, digamos, básicamente pasa por la idea de cómo concibo al otro, ¿no? Si el otro, digamos, es un otro con el que quiero hacer un nosotros, entonces tengo que pensarlo
Sí, es diferente, pero puedo construir un nosotros pensando en un devenir político de ese nosotros también, ¿no? Yo creo, no es que creo, tengo como experiencia clara que sí. Preguntan, ¿los pueblos originarios quieren comunicar qué cosa y a quiénes? Bueno, ahí digamos, me costaría hacer una generalización, ahí también depende cada, digamos, de cada proyecto, digamos, ¿no? De radiofónico, de cuáles son las estrategias que se dan, digamos, cada una de las comunidades, que son diversas, no solamente entre comunidades, sino hacia el interior de algunas comunidades. Digamos, si uno viaja por la Patagonia, digamos que hay bastantes ya medios de comunicación mapuches. Bueno, cada medio de comunicación mapuche tiene una estrategia particular, digamos, ¿no? Doy como ejemplo la relación con el Estado Nacional, digamos, ¿no? Ahí hay muchas estrategias diversas en cómo relacionarse con el Estado Nacional, que entre otras cosas generan muchos debates, conflictividades hacia el interior de la propia comunidad mapuche. Una cosa es la Confederación Mapuche de Neuquén, otra la Río Negro, o sea, y entre las propias comunidades mapuche que son familias, digamos, en general. Entonces, es muy difícil poder hacer una generalización. Creo que hay muchas particularidades en ese sentido. Yo, como en toda cuestión de interpretaciones, te interpreté por otro lado la pregunta. ¿Qué es lo que quieren comunicar? Básicamente que existen, que son partes de la realidad de la Argentina, que fueron dueños de los territorios, que se les ha quitado la tierra, que necesitan de esa tierra para vivir, que son iguales que nosotros, que sufren la discriminación y que se lo debería considerar. Yo interpreté por ese lado la pregunta. Me parece que vos la interpretaste bien y el que la interpretó mal fui yo, pero sí, puede ser. Puede ser, sí, pero siguiendo con esto que dice, lo que sí me parece que es un aspecto común a todos los proyectos, más allá de sus estrategias diferentes, es esto, digamos, que de alguna manera también los acerca a las experiencias de comunicación comunitaria, popular alternativa, que es, nosotros queremos hablar de nuestras cosas, pero a través de nuestra mirada, ¿no? Esas dos cosas, ¿no? Queremos que se visibilicen nuestras demandas, pero ese proceso de visibilización lo queremos hacer nosotros. No lo queremos que lo haga ni Liliana, ni Claudio, ni Elisa. Lo queremos hacer nosotros. Eso sí es común, me parece, a todos los proyectos. Hay una especie de reclamo desde Misiones o propuesta, podríamos decir, para la organización de la diplomatura, y es la consulta de por qué no incluyeron a un originario en la mesa de la conferencia. Así que, bueno, lo vamos a tener en cuenta para las próximas ediciones de la diplomatura. Otra de las consultas es, ¿las comunidades indígenas quieren participar de la comunicación pública con géneros y formatos industriales? ¿Hay experiencia en territorios con otras propuestas, otros usos, otras que no tengan que ver con el entretenimiento o los informativos? Bueno, sí, efectivamente, un poco algunos momentos, digamos, de la charla acá con Liliana giraba alrededor de eso. Hay radios originarias que en general, digamos, digamos, se adaptan sin ningún inconveniente a los formatos, géneros tradicionales, digamos, de la radio, a la incorporación de las nuevas tecnologías digitales también en relación a la producción radiofónica. Hay otras que negocian, algunas cosas sí y otras cosas no, y hay otras que no, que tienen una lógica radiofónica absolutamente distinta a la lógica de producción radiofónica tradicional. O sea, es bastante plural en ese sentido. Conforme al artículo 151 y 152, ¿dependen los pueblos originarios de la autorización del Estado? ¿Aceptan los subsidios? ¿Deben o quieren financiarse con publicidad? No, sí, los subsidios, claro, digamos, los aceptan, pelean por ellos, a veces, digamos, es necesario acompañarlos también porque
la documentación, digamos, para presentarse en el subsidio es compleja, como todo, digamos, subsidio que uno, y más otorgado por el Estado, digamos que se necesita una serie de información, obviamente, sí que pelean. Y con respecto a la publicidad, digamos, qué sé yo, conozco radios FM Origen, digamos, en los Valles Calchaquíes de Tucumán, sí pasa publicidad, digamos, de comercios de Amaicha, por ejemplo, el Valle que está ahí cerquita, en otros no entra, digamos, todavía en su digamos, perspectiva de sostenibilidad del medio, la incorporación de publicidades, porque es la propia comunidad quien sostiene el medio. También acá hay variedad, digamos, ¿no? En ese sentido. Hay algunas experiencias que aceptan algunas publicidades y otras publicidades no las aceptan. Vuelvo, digamos, a aquellas experiencias donde digamos, forman parte de la comunidad alguna que otra creencia religiosa, digamos, que por ejemplo publicidades de bebidas alcohólicas no las aceptan. Por eso también ahí hay mucha, por lo menos, diversidad en cuanto a lo que yo recorro en el territorio. Yo solo entre paréntesis decir que en la primera vez que se dictó o se cursó la diplomatura sí estaba considerada la participación de, ¿te acordás? Nos tocó en Villa María decir lo que sí estaba considerada y que no fue en realidad tal experiencia concreta del año pasado en Villa María. Hecha de igual modo no es deslegitimar el reclamo, sí consideramos que tiene que estar, pero la experiencia hay de una convocatoria. Digo, en relación a la publicidad, nosotros sí pasamos publicidad, pasamos lo de los amigos de los comercios nuestros, porque a ver, ¿quién le vaya a vender a algún paisano? ¿Sí? Entonces, pasamos la de los amigos nuestros, que tiene la farmacia, nos ha puesto el aviso, pero no tenemos conflicto con pasarla o no. Si hay, la pasamos. Si nos pagan, tampoco cualquiera, pero digo, en Tartagal no está la Coca-Cola ni Monsanto, está la farmacia del supermercado de chicos, digamos, que con ellos trabajamos. De la sede de Concordia nos preguntan si es posible pensar una radio con otro tiempo, diferente al del formato occidental, que se adapte al tiempo de una radio de las comunidades aborígenes. Y si las comunidades aborígenes preguntan en qué lengua comunican, ¿para su comunidad o hacia afuera? Yo creo que sí. Yo no la escucharía, pero la comunidad sí. Me explico, ¿no? Digamos, yo no la podría escuchar, digamos. En todo caso la escucharía, digamos, simplemente para analizarla, pero como oyente radiofónico no la podría escuchar, pero porque, bueno, lo que veíamos, lo que charlábamos o compartíamos al principio de la charla en términos de, digamos, toda esta perspectiva diferente que hay sobre la noción del tiempo, digamos, pero sí, efectivamente, bueno, hay muchas radios que tienen esa concepción, el ejemplo que dábamos antes, digamos, de tal hermano o hermana hablando durante varias horas, y vos recorres el territorio y la gente la está escuchando el mensaje del hermano o de la hermana, así que efectivamente creo que sí. Ahora, digamos, si alguna de estas radios, digamos, cuya noción del tiempo, digamos, radiofónico, digamos, se liga, digamos, a la concepción del tiempo que tiene la comunidad a partir de su cosmovisión, su cultura, etcétera, etcétera, intenta disputar audiencias con una radio, digamos, no le va a ir bien, pero esa idea de disputa de audiencias tampoco aparece, digamos, ¿no? Porque la radio está pensada básicamente para incorporarse a la cotidianidad de la lógica diaria de esa comunidad, de la lógica social, política, cultural, etcétera, etcétera. Así que creo que sí, sí. Yo quiero hablar sobre en la mayoría de los medios indígenas, por ahí el objetivo es la recuperación de la lengua, y piensan a la radio como el modo de recuperar esa lengua. Entonces, obviamente se tiene que hablar. Y leía una publicación que tiene la calle y le pedía a los comunicadores indígenas que no hablaban su lengua, que la recuperen para poder hablar en un medio.
Me faltó esa. Sí, hay radios, conozco y hemos trabajado con radios QOM que hablan todo en QOM, no hablan en español. Porque los niñitos hablan en QOM. O sea, es más, digamos, participando en un taller, digamos, utilizamos una técnica muy vieja, que es el FODA, digamos, quizás alguno lo debe conocer, y entre las debilidades que ellos mismos reconocían de su comunidad era que no hablaban bien el español, y eso es un problema, ¿no? Y la timidez. Una pregunta para vos, Claudio. La Defensoría, ¿solo acerca los talleres a aquellas comunidades que cuentan con las posibilidades tecnológicas tradicionales o que los demandan? No, nosotros trabajamos con todas las comunidades, digamos, con algunas ya estamos ya trabajando hace 3 años, es decir que la continuidad, o sea, lo interesante, digamos, del trabajo, digamos, que me toca compartir con el resto de los compañeros en la Defensoría, es que el acompañamiento es permanente, digamos, ¿no? Y eso construye una relación no solamente de credibilidad, sino afectiva con los miembros de la comunidad, porque no es que vamos una vez y no regresamos más, digamos, en función de las necesidades que ellos nos demandan. En algunos talleres iniciás con algunas experiencias simplemente un taller introductorio al lenguaje radiofónico, y hoy ya estamos dando talleres complejos de edición digital, digamos, ¿no? O sea, siempre depende la demanda, digamos, de los proyectos. En algunos casos sí uno tiene que de alguna manera traducir o interpretar cuál es la demanda de contenido, digamos, ¿no? Que te piden, qué sé yo, una radio te pide, bueno, necesitamos un taller sobre computación, ¿no? Lo que están pidiéndote es un taller, digamos, de edición digital, digamos, ¿no? Entonces, pero sí, obviamente que en algunos casos lo que nosotros proponemos, o la propia comunidad nos propone cuando vamos a dar un taller, es si ellos pueden invitar a otras comunidades cercanas, donde todavía ni están soñando con un proyecto radiofónico. Nos parece muy bien a nosotros potenciar por ahí esa demanda latente que hay en algunas comunidades y que se incorporen digamos, al taller, que además, en muchos casos, el taller, además de lo específico, digamos, que nos motiva a ir al territorio, sirve también como un espacio de encuentro de ellos, ¿no? De articulaciones entre ellos. Qué sé yo, en Tucumán, por ejemplo, existe la Unión de Pueblos de Aguitas, que reúne creo que a 16 comunidades, o entre 14 y 16 comunidades. Siempre los talleres que hacemos nosotros se reúnen varias comunidades, porque qué sé yo, a las 6 de la tarde termina el taller y ellos se quedan ya abordando otras problemáticas, digamos. Aprovechan el encuentro para abordar problemáticas más allá de la experiencia radiofónica, que tienen que ver con el problema de la tierra, con cuestiones legales, con cómo va el proceso del asesinato del cacique Chocobar, bueno, etcétera. No sé, creo que respondí a la pregunta. Avellaneda pregunta, ¿este tipo de radios existía previamente a la ley o comenzaron a pensarse a partir de allí? Y si conocen algún proyecto de televisión. Pionera. No, sí existían. A ver, voy un poquitito más atrás. En toda América Latina, con el surgimiento de lo que nosotros ubicamos como medios comunitarios alternativos o populares, digamos, en ese sentido yo recomiendo el trabajo que decía Claudio en principio, el de Magdalena Doyle, que hace una recuperación del análisis de esos medios, pero en América Latina buena parte de estos medios de Radio Sutatensa en adelante, digamos, son radios conducidas por pueblos indígenas. A ver, el 60% de la población de Bolivia es indígena y las radios mineras datan del 50, entonces hay como antecedentes muy claros. A lo largo de toda América Latina hay, y en Argentina hay varias radios, de hecho la que yo estoy mencionando es previa a la ley, y en Neuquén hay muchas experiencias que son previas a la ley.
lo que hace la ley es legitimar y a partir del debate una mayor demanda, digamos, y el tema de la autorización directa. Desde Vialet Macet la consulta es, ¿la programación o estructura de un programa tiene el mismo formato que cualquier otra radio o queda a criterio de la comunidad? Queda a criterio de la comunidad, sí. Sí, queda a criterio de la comunidad y bueno, un poco como decíamos antes, en algunos casos se adaptan casi totalmente a la lógica tradicional de la producción radiofónica, occidental, etcétera, etcétera. En algunos casos negocian, algunos formatos y otros no, y en otros casos directamente, digamos, su propuesta radiofónica está, digamos, ligada a su concepción del tiempo, del uso de la palabra, etcétera, etcétera, digamos, como tres situaciones o experiencias, digamos, distintas. Desde Corrientes, ¿cómo se contrarresta la tensión entre los fomentos a pueblos originarios por parte del Estado y el mensaje de medios hegemónicos que cuestionan dichos fondos? Me parece que en realidad que los medios, el discurso de los medios hegemónicos sí va a contrapelo de las prácticas nuestras, ¿no? Entonces, me parece que sí hay que seguir fomentando más allá del discurso. Lo concreto es que hay demanda de pueblos originarios que quieren poner radio, hay demanda de pueblos originarios por capacitación, que también son fondos que vienen del Estado, hay demandas para mejorar la radio que ya está y la realidad es que se los necesita. Entonces me parece que no habría que considerar mucho, ¿no? Una última pregunta que viene de Vialet Macei y nos pregunta, ¿cómo son los paso a paso desde que una comunidad se apropia de la ley hasta que llega una licencia o autorización a sus manos? ¿Quiénes intervienen en esto, tanto de la comunidad como desde la Defensoría? Es decir, ¿quiénes son los sujetos, actores que intervienen en ese proceso? Bueno, arrancando desde la comunidad, generalmente, digamos, es muy importante el rol de las delegaciones del AFCA del interior, digamos, porque es ahí donde, digamos, empieza la primera relación, en términos informativos. La comunidad tiene que tener una personalidad jurídica para poder presentarse para lograr la autorización. Digamos, si la documentación está bien, se gira, digamos, desde Suponete Salta a AFCA Buenos Aires. Ese procedimiento, digamos, creo que entre 5 y 6 meses, es bastante rápido, digamos, surge la autorización. Después sí, entre la autorización y la puesta en marcha, digamos, o que la radio esté emitiendo señal, sí hay, digamos, una mayor distancia, porque efectivamente en general no tienen recursos propios, digamos, para montar la radio, para el equipo de audio, todo lo que implica el equipamiento de audio, el equipo de transmisión, etcétera. Entonces, ahí, digamos, tienen que tratar de coincidir los tiempos con la salida de los FOMECA, digamos, de los subsidios, ¿no? Que no es que salen todos los meses. Entonces, a veces se demoran más la puesta al aire de las radios porque no coinciden exactamente los tiempos. Es cierto, yo no conozco en detalle, es cierto que hay otras áreas del Estado Nacional que también tienen fondos. Estoy pensando en el Ministerio de Desarrollo Social, en el de Infraestructura, creo que hasta el Ministerio de Trabajo también tiene como algunas líneas, digamos, para equipamiento, para infraestructura, menor cantidad obviamente que la que tiene la AFCA, que bueno, hay que informarse como para poder también en todo caso buscar esas vías para financiar, digamos, la puesta en marcha de la radio, porque efectivamente son, digamos, comunidades que no están en condiciones, digamos, de reunir aproximadamente, no sé, 300.000 pesos, que es más o menos lo que cuesta el equipamiento de una radio, no la construcción del estudio y todo eso. En ese caso sí, a veces es la propia comunidad
que construye el estudio, o ya tiene una salita, digamos, en algún lugar de la comunidad que es la propia para la radio. Pero más o menos el proceso es así, digamos, ¿no? Arranca, digamos, con la información de los derechos que tienen los pueblos originarios en la ley, específicamente los artículos que tienen que ver con esta autorización, que no es una licencia, ¿no? Es mucho mejor que una licencia, digamos, entre otras cosas, porque no tiene tiempo de caducidad, como las licencias, y porque el procedimiento administrativo es más acelerado, digamos, ¿no? La instancia puede aumentar entre que les sale la autorización y que pueden recibir el subsidio, digamos, para ir empezando a comprar, digamos, los equipos. Me estaba olvidando, el Ministerio de Agricultura también tiene desde la Secretaría de Agricultura Familiar, ¿no? Que trabajan mucho con pueblos originarios o con pueblos campesinos indígenas, también tiene una línea muy fuerte de financiamiento para equipamiento de estas experiencias, y que nosotros, la Defensoría firmó hace unos meses un convenio con la Secretaría, a partir del gran despliegue territorial que tiene la SAF en todo el país, digamos, que ellos, digamos, ponen el equipamiento y nosotros, digamos, la capacitación. Este año que ya arrancamos con ese convenio, que creo que tenemos 18 proyectos en los cuales ya estamos trabajando y ya se han inaugurado varias radios, digamos, que forman parte de ese programa. Muchas gracias, sí. Viste la memoria, ¿no? Estamos viejos ya, el Alzheimer se acerca. Una noticia muy importante, que me parece una gran iniciativa de la Defensoría, que está por dar a luz, es que la ley se está terminando de traducir en 5 lenguas originarias, y según alguna vez escuché, digamos, hace mucho tiempo que un documento público de tanta envergadura, digamos, se va a traducir a 5 lenguas originarias, obviamente traducido por originarios, a ver si me acuerdo las 5 lenguas, guaraní, cuom, mapuche, coya y wichí. Gracias, esas son las 5 lenguas. Yo estimo que antes de fin de año ya se va a hacer una presentación pública con alguna actividad de la ley traducida en esas 5 lenguas, con los traductores, digamos, participando de ese evento, de esa charla, de esa presentación de la ley, porque es muy interesante, digamos, charlar con ellos las dificultades, ¿no?, en la traducción de algunas palabras. Por ejemplo, televisión o radio, ¿no?, que no forman parte de su universo, digamos, de su propia lengua. Así que gracias por el aviso. Esto es, la verdad, una noticia muy importante, quizás no tanto para nosotros, pero sí para los pueblos, digamos. Realmente que va a ser una herramienta muy importante en ese sentido. Bueno, agradecemos a Liliana y a Claudio por la participación y la predisposición. Los despedimos con un fuerte aplauso. Bueno, dejamos en libertad a cada sede el cierre y las conclusiones de esta jornada, que fue muy provechosa creo para todos y todas. La UBA Alpucará, la Universidad Nacional de Villa María, la Defensoría del Público y la Secretaría de Políticas Universitarias felicita una vez más a todas las instituciones, docentes, coordinadores y estudiantes por esta nueva jornada en la que vamos construyendo nuevos sentidos culturales. Nos vamos a volver a encontrar el 24 de octubre. Donde el tema va a ser la Ley de Medios y Accesibilidad, Discapacidad y Derecho a la Comunicación, Convergencia Digital y Accesibilidad. Muchísimas gracias a todos, muy amables.